Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a verlos. Ya estamos en lo que vamos a denominar nuestra cuarta semana. Con esto vamos a dar por concluida la primera unidad, no sin antes manifestar que ha sido todo un proceso en el cual me he ido familiarizando con ustedes. Ya a este paso que hemos avanzado, me siento muy identificada. Quiero manifestarles que son parte de mi cotidiano vivir. En actualidad ya los he podido conocer un poquito más, dado de que estoy revisando sus tareas. Ya algunos me han escrito consecutivamente y eso nos ha familiarizado y deseo que así siga. No dejen de comunicarse conmigo, tanto mi persona como la docente autora Carmita, la psicóloga Carmita, estamos a las órdenes para servirles, ¿sí? Entonces, ahora sí, mis queridos estudiantes de teorías y sistema de la psicología, vamos a avanzar. Vamos a avanzar en lo que tenemos preparado y que tiene por título el movimiento asociacionista británico y algo de la psicología kantiana. Más que nada, yo en esta clase voy a profundizar en Kant, ¿sí? Y como es ya conocido por ustedes, mediante su investigación, sus horas de trabajos autónomos, profundizarán más sobre este tema. Antes de irnos directamente a los precursores o los reconocidos autores del movimiento asociacionista británico, yo quisiera que tuviéramos claro el concepto de asociacionismo. Es una corriente de la psicología que surgió en Gran Bretaña y que pretende dar explicación a las cuestiones psíquicas a partir de los principios que rigen sobre la asociación de ideas. Esta teoría es definitiva, reflexiona sobre cómo los pensamientos establecen diferentes clases de combinaciones en la mente, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poquito aclarado esto. Entre los primeros personajes relevantes de este movimiento está Thomas Reid. Este caballero en el año de 1764 manifestaba y logró en sus manifestaciones convertirse en piedra angular de los sucesores de Escocia. Reid estaba en desacuerdo con el escepticismo que había llevado Berkeley y Hume a la duda externa. Recuerden que de ellos habíamos hablado en la clase pasada. Y sobre el reduccionismo. En cambio, aceptaba la distinción de Luke entre cualidades primarias y secundarias de los objetos físicos y argumentaba que las primarias justifican que creamos en su existencia. Es decir, pensaba que percibimos los objetos directamente y no sensaciones producidas por ellos. Veía las cualidades secundarias no como proyección de la mente, sino como juicios mentales estimulados por los objetos. Así las cualidades secundarias hacen que las sensaciones en el producto de relaciones reales entre los objetos físicos y las operaciones mentales. Reid postulaba que estos principios del sentido común son parte instintiva de la constitución de la persona, que se daban por ciertas en la vida diaria y cuyo valor se confirmaba constantemente. Por el contrario, le parecía que los discursos metafísicos de Berkeley y Hume
eran juegos intelectuales. No solo los objetos están presentes en la cualidad, sino que también las ideas necesitan una mente contenida en el yo. Este caballero nació el 7 de octubre de 1710 y funda la escuela escocesa, reconocida como el más famoso crítico de Home. Su filosofía tiene como objeto criticar los defectos del sistema ideal. Falleció en Glasgow en el año de 1796. Es conocido en historia de la psicología por su teoría de las sensaciones y percepciones. Su trabajo fue continuado por su discípulo, Thomas Brown. Como parte de su pensamiento filosófico tenemos que el punto de partida de la reflexión filosófica de Rey es la puesta en tela de juicio de las conclusiones de Hume en su tratado publicado en el año de 1739 y 1740. Los empiristas consideraron la experiencia como el único medio válido para alcanzar algún conocimiento verdadero. Entre los elementos fundamentales de la filosofía de Rey tenemos los primeros principios y el sentido común. Para ir avanzando en estas personalidades, vamos a proseguir y vamos a conocer un poquito sobre su discípulo. Es otra figura de importancia en la ilustración escocesa. Básicamente, Brown resalta la función de las asociaciones en las operaciones mentales y devolvió al empirismo la importancia de los procesos asociativos. Si bien sus opiniones al resto eran menos mecanicistas que las de Hume y Hartley, al argumentar que las asociaciones pueden ser sugestiones, se servía de aquellas para proponer una explicación de la conciencia. Introdujo la noción de química mental en contraste con la noción reduccionista de composición mental postulada por los primeros empiristas. Brown señala dos clases de sugestiones: simples y relativas. Las sugestiones simples producen ideas completas. Por ejemplo, el título de una obra musical puede evocar toda la secuencia de las melodías. La sugestión relativa comprende los datos que no proceden de los sentidos, por lo que atañe en exclusiva a las operaciones mentales. Por ejemplo, la topología es un estudio de los espacios matemáticos multidimensionales que no representan experiencias sensoriales. Así, Brown amplió la base de las asociaciones para que la sugestión explicara la complejidad de las operaciones mentales. Este caballero nace en Kimmerbridge en el año de 1778. Fue filósofo, médico y a la edad de los 19 años publicó una crítica a la obra de Erasmus Darwin. Su obra principal fue Lectures on the Philosophy of the Human Mind en el año de 1820. Muere en Londres en este año y su filosofía se muestra más escéptica y empirista que su maestro. Se acercó a la doctrina de Hume, destacó como filósofo de la ciencia especialmente el tema causa y efecto. Jugó un papel importante en la historia de la psicología empirista. Vamos a ir avanzando y conozcamos que la filosofía escocesa del sentido común fue una bocanada de aire fresco para el empirismo. Al asimilar tanto el espíritu como los temas de los pensadores escoceses, los empiristas posteriores extendieron el alcance de sus consideraciones
acerca de la mente y sentaron la base de la psicología moderna. Sin las aportaciones de la psicología del sentido común, el empirismo se habría estancado y consumido en la esterilidad del escepticismo. Los últimos empiristas. El principal punto de interés de los últimos empiristas concernía a los principios de asociación, admitiendo la determinación del medio en los primeros empiristas y estimulados por las corrientes del sentido común, de Reid y de Brown. Veían los contenidos de la mente en términos de adquisición de experiencia. Como la asociación era el mecanismo de esta adquisición, la psicología británica comenzó a insistir en el aprendizaje de la memoria. Ya aparece este término más contundente, ya comienza a coger fuerza la memoria. Y a continuación vamos a conocer sobre James Maul. Él nació el 6 de abril en Northwater. Cursó sus estudios en la Universidad de Edimburgo desde 1806 hasta 1808. Escribió la historia de la India. Fue fundador del radicalismo filosófico y fallece en Kensington el 23 de junio de 1836. Contribuyó decisivamente a la difusión de las ideas utilitarias de Jeremy Bentham. Su filosofía. Mill reduce la teoría asociacionista a lo absurdo, para sacar aquí conclusiones lógicas. Pensaba que la mente no tiene una función creativa, porque la asociación es un proceso puramente positivo. Hay algunos que manifiestan que representó un retroceso hasta los primeros empiristas. Estudió, como habíamos dicho, en la Universidad de Edimburgo y comenzó a hacer estudios, ¿sí? Pero concluyó en el año de 1818 con una acusación en contra de la administración colonial inglesa. También tenemos que en el año de 1808 fue vocero del utilitarismo en la filosofía política de Inglaterra y sus opiniones causaron un gran efecto en la psicología de Mill. En pocas palabras, habían rechazos de las premisas teológicas y metafísicas que fundaban las instituciones sociales. Él sostenía, en cambio, que la utilidad de los actos del individuo determina su moralidad y su legitimidad. Así, la última prueba de cualquier acción o ley es que beneficie y haga dichosa a la gente. Vamos pasando los años, él va haciendo más contribuciones y da una obra de mucha importancia a la psicología, que viene a ser el análisis del fenómeno en la humanidad. Él también nos aporta mucho sobre las leyes que estaban regidas por 3 principios. Estos 3 principios son que toda experiencia tiene una idea correspondiente. La contigüidad y la semejanza producen asociaciones. La intensidad de las asociaciones está determinada por la frecuencia de su presentación. Además de sus ideas,
sobre la formación de los hábitos, Mill reconocía la percepción subjetiva de relaciones entre los acontecimientos y estaba de acuerdo con el concepto de sugestión mental de Brown. Así, Mill aceptaba que la mente generaba lo complejo a partir de lo simple. Mill conocía los avances contemporáneos de la neurofisiología del cerebro, pero no estaba preparado para incorporarlos a la base materialista del pensamiento propuesto por Hartley y en alguna medida por su padre. Argumentaba que la psicología, en virtud del cambiante contexto social de la humanidad y de las diferentes individualidades que lo acompañan, nunca establecería leyes que predijeran los actos de los hombres. Le bastaba abogar por leyes empíricas, que fueran la expresión de las variaciones sistemáticas. Después de conocer un poquito el conocimiento de James Mill, tenemos también a John Stuart Mill, el cual nace en el año de 1806, el 20 de mayo en Londres, y estudió griego a los 3 años y a los 17 años terminó cursos avanzados de literatura. Asimismo, estudió la filosofía griega y fue autor de obras como Utilitarismo en el año de 1836 y fallece el 8 de mayo de 1873 en Aviñón. Algunos de sus numerosos escritos, Principios de Economía Política, sobre la esclavitud de las mujeres, Autobiografía, 3 ensayos sobre religión, sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia humana. Señaló que la libertad está amenazada por la desigualdad social y por la tiranía política. Luchó por mejorar las condiciones de los trabajadores y fue considerado un radical al defender medidas como la propiedad pública de los recursos naturales. Él entendió la utilidad de las asociaciones como medio para explicar la determinación del entorno. Sujeto a un régimen educativo severo, durante 30 años, John Smith vivió tímidamente bajo la mirada de su padre, hasta que a la muerte de éste se reveló, dueño de opiniones independientes. Ya notamos que el empirismo de John Stuart Mill tiene puntos en común con el positivismo de Comte. En realidad, muchos de ellos deben a la influencia de Bentham. Los principales escritos psicológicos de Mill se encuentran en Sistema de Lógica, en 1843, que se hizo popular de inmediato y tuvo 8 ediciones hasta su muerte. La psicología empírica de Mill, basada fuertemente en la inducción, afirmaba que los pensamientos y sentimientos y actos son el campo de la psicología, cuya meta es encontrar las causas de la actividad cognitiva y emocional de los seres humanos. Seguimos avanzando y ahora nos vamos a encontrar a Alexander Bain. Educado en la Universidad Aberdeen, este caballero quedó impresionado por la compatibilidad esencial de la filosofía y la ciencia natural. Él nace el 11 de junio de 1818,
se convierte en filósofo y pedagogo. En los años de 1840 alcanzó el grado de Magister Artium. Bain prosiguió la tradición filosófica de Hartley y Stuart Mill y fue positivista y asocianista. Sus ideas psicológicas, que se formaron originalmente en el año de 1855, tenían un planteamiento empírico y un método inductivo. Si bien después modificó su sistema para adaptarlo a teoría de la evolución de Darwin, más adelante veremos el efecto enorme de Darwin. Por ahora digamos que la selección natural confirmó en Bain en un acento en importancia de los correlatos fisiológicos de los hechos psicológicos. Estaba a favor del concepto del paralelismo psicofísico, el cual sostiene que cualquier acontecimiento tiene aspecto tanto físico como psicológico. Alexander creía que el organismo responde a las limitaciones físicas de las relaciones causales y obedece las leyes cuantitativas del movimiento o reflexología. La mente no es cuantificable, pero posee capacidades, actitudes innatas. Las principales obras de Bain son Los sentidos y el intelecto en el año de 1855, Las emociones y la voluntad en el año de 1859 y fundó la revista filosófica MIM, que se ocupó casi por completo de temas psicológicos. Las ideas empiristas de él acerca de la mente se fundaban en los principios de asociaciones derivadas de la contigüidad, la semejanza y la correspondencia entre los acontecimientos del entorno. Sabemos o vamos a concluir que el curso completo del empirismo británico comprende una variedad de interpretaciones y acentos al describir la mente. Sin embargo, todos los empiristas aceptaban la idea de que la mente estaba determinada por la experiencia individual. Además, estaban de acuerdo en que la actividad principal de la mente es asociar sensaciones e ideas. Consideraban que la psicología forma parte de la investigación científica y que era una empresa intelectual legítima y aceptable en la filosofía británica. Concluido este tema, vamos a pasar a hablar sobre la psicología kantiana y la ciencia cognitiva, pero no sin antes de saber que la filosofía kantiana es llamada así por su autor. Idealismo y trascendental, conocida entre nosotros también como filosofía crítica o criticismo. Se desarrolla a partir de una nueva solución del problema del conocimiento, según la cual los elementos formales y los elementos materiales del conocimiento han de colaborar para que éste pueda darse, pretendiendo de este modo superar las limitaciones del empirismo y del racionalismo. Vamos a conocer un poquito sobre Kant. Emmanuel Kant nace el 22 de abril en el año de 1724 en Prusia, ciudad que contaba la época con unos 50.000 habitantes y un floreciente comercio industrial, siendo la capital del ducado prusiano. Su padre, Johann Georg, se casó con Ana Regina en el año de 1715, con la cual tuvo 9 hijos, siendo el cuarto Emmanuel. A pesar de la afirmación de Kant de que su familia era de origen escocés,
ha podido comprobarse la inexactitud de esta creencia. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, como protesta contra la ortodoxia religiosa en la que predominaban las formas dogmáticas frente a la vivencia de la fe, se extendió por Alemania el pietismo, tendencia religiosa que fue seguida por los padres de Kant y que sin duda ejerció una honda influencia en Kant, quien se refiere a sus padres siempre con veneración y recordando a su madre como una persona bondadosa, austera y profundamente religiosa. Este caballero absorbe lo que en Alemania predominaba, que era la filosofía. Era también el racionalismo de Christian Wolff, quien estaba en apogeo en este tiempo y quien publicó sus obras en alemán y no en latín, como era todavía la costumbre mayoritaria, penetrando así en los pensamientos de Kant profundamente y en todos los artículos de mediados del siglo XVIII. También en la Universidad de Königsberg dominaba la filosofía de Wolff. Allí entabló Kant amistad con unos profesores wolfianos, quien lo inician en el estudio de las obras de Newton y Wolff, y puso a su disposición su biblioteca personal para nuestro estudiado caballero Kant, y lo pone al corriente de las tendencias empiristas que procedían de Inglaterra y de los ideales de la Ilustración de Francia. Vamos avanzando un poquito en la historia de Kant y encontramos que en el año de 1783 compró una casa en Königsberg, en la que viviría hasta su muerte. Kant gustaba de las relaciones sociales, aunque no contrajo matrimonio, y mantuvo una tertulia con un grupo de amistad a lo largo de toda su vida, excepto en sus años de profesor particular. Kant no salió de Königsberg, donde llevó una vida que se caracterizó por su sencillez, regularidad y ausencia de perturbaciones, a no ser el conflicto que mantuvo con la censura bajo el reinado de Federico Guillermo II, a raíz de la publicación de su obra La religión dentro de los límites de la mera razón. Probablemente el emperador se sintiera amenazado por la difusión de las ideas de la Ilustración alemana y el triunfo de la Revolución Francesa, de los que Kant era ferviente admirador. Kant se vio obligado a firmar un escrito comprometiéndose a no volver a hablar ni escribir públicamente de religión, promesa de la que se sintió desvinculado a la muerte del emperador ocurrida en 1797. El 12 de febrero de 1804 moría en su ciudad natal, siéndole rendidos los últimos honores en un gran funeral. Para entonces, la filosofía de Kant había alcanzado ya gran difusión y aceptación en los principales círculos culturales de Alemania y un considerable eco en el resto de Europa. Entre sus obras tenemos El pensamiento sobre la verdad, valor y la fuerza. Tenemos el sobre el fuego presentado como su tesis doctoral, Historia natural general y teoría del cielo. También vamos a encontrar nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico. Estas y otras obras pertenecen a un periodo precrítico de Kant. Posteriormente aparece un periodo crítico que es a partir del año de 1781, donde algunas de sus obras son Crítica de la razón pura, que es la Ilustración, sobre los valores de la luna, Hacia la paz perpetua,
antropología desde el punto de vista pragmático. Solo hemos enunciado unas cuantas. Su filosofía versa en vasta teoría que se puede investigar, pero vamos a enunciar los conceptos principales: el problema crítico, el análisis del conocimiento, la crítica de la metafísica, también la ética formal kantiana y la teoría política kantiana. Y así vamos a dar por concluido este encuentro. Como sabemos, son asincrónicos, no deben de durar más de media hora, pero queda abierta la oportunidad de que ustedes en sus horas autónomas investiguen y así puedan dar ya la oportunidad de terminar sus tareas. Ya muchos o varios de ustedes lo han hecho. Me encanta el trabajo que están entregando. Veo originalidad, veo dedicación, hay buenos argumentos. Espero que continúen así. Los felicito. Vuelvo y les repito, como les dije al empezar, ya van formando parte de mi diario vivir. Es como que si fuéramos ya una gran familia. Quiero que ustedes me apoyen en esta conceptualización. Por favor, no duden en seguirse comunicando conmigo o con la docente autora. Estamos a las órdenes. Tienen mi número telefónico 099 18 54 15 6, como ya se los he demostrado, a las órdenes. Tenemos la plataforma, pueden comunicarse por un mensaje por interno. Y de mi parte, un fuerte abrazo. Espero que estén bien en unión de sus familias y que el Creador me los bendiga. Un gusto y nos vemos hasta la próxima oportunidad.